Así que mi nombre es Cecilia Mató, yo soy licenciada en Bioquímica de Facultad de Ciencias, después hice una maestría y un doctorado, y o sea que pasé por donde están ustedes ahora, cursé Biología Celular, ya no me acuerdo, creo que fue en 2007, así que bueno, sé dónde están ustedes, nunca nos tocó esta situación, sí, de estar a distancia, no, pero bueno, estamos acá para ayudarlos y para salir adelante. Piensen que si me hubiera pasado a mí en ese momento, el EVA, no sé si apenas se usaba. Recuerdo que nos mandaban tareas de fisicoquímica moderna por EVA, pero después no recuerdo mucho más usos para el EVA. O sea que piensen que en este momento somos privilegiados de tener todas estas herramientas, las videollamadas, todo lo que estamos usando ahora. Bueno, entonces, capaz que lo que hago ahora es, puedo apagar mi cámara por las dudas, que no se nos caiga la conexión. Yo cada tanto voy a ir preguntando y les pido que me pongan si se escucha o no, o que alguno de los docentes me mande un mensajito que diga sí o no. Es un poco raro igual esto, estar hablando así frente a la pantalla sola. Entonces, voy a sacar mi cámara y voy a poner la presentación, ¿no? Entonces, ahí están viendo la presentación. Sí, bien. Bárbaro. Y a mí ya no me ven en la cámara tampoco. Sí. Y ahí no sé cómo puedo ver el chat y puedo ver esto. Vale. Ojo que alguien entró con cámara. Les aviso. Muy bien. Bueno, esta clase de hoy vamos a hablar de las mitocondrias y los cloroplastos. Y como les mencioné antes, mi nombre es Cecilia Mató. Ahí tienen mi email por cualquier duda. Y después, obviamente, que me pueden hacer consultas en el foro. Esa es la idea, intercambiar en el foro entre todos, porque capaz que la duda que tenga alguien, o sea, me pueden hacer preguntas después de la clase, por supuesto, y capaz que en el foro, si a alguno le queda alguna duda, capaz que más de uno tiene la misma duda, y entonces es una buena herramienta usar el foro, ¿no? Entonces, en esta foto que me gustó, estamos viendo cloroplastos en verde y mitocondrias en rojo, ¿sí? Ahora después vamos a charlar un poco. Bueno, algo para ahora sí. Bueno, puede haber, espero que no haya delays entre las diapositivas, pero igual voy a estar tratando de mirar el chat para ver que no haya delay. ¿Sí? Entonces, está la teoría de endosimbiosis, ¿sí? Que la planteó esta señora, Lynn Margulis, que la pueden ver también con el nombre de Lynn. Yo no estoy grabando, me están preguntando eso, pero Flavio está grabando. Flavio, confirmame. Perfecto. Entonces esta teoría la planteó Lynn Margulis, que la pueden ver con el nombre también de Lynn Sagan, pues porque fue esposa de Carl Sagan, luego se casó con otro señor, Thomas Margulis, y por eso en Estados Unidos, bueno, se ponen el apellido del esposo, entonces su nombre fue cambiando a lo largo de los años. Entonces, ella sugirieron que los organelos surgieron por un proceso de endosimbiosis, ¿sí? ¿Qué es la endosimbiosis? Una simbiosis entre un organismo y otro que vive dentro de él, ¿sí? Y recordemos una cosa, que la simbiosis, cuando hablamos de simbiosis, es una cooperación entre dos organismos, ¿tá? Entonces, el planteo que ella hizo y que está ahora, ¿sí? En pie, es que hubo una célula primitiva, como la que vemos arriba,
ahí ven mi mouse, ¿sí? Que absorbía una bacteria aerobia y que esta luego pasó a ser una mitocondria, ¿sí? Dentro de ella. Y también puede haber, si no absorbió una bacteria aerobia, puede haber absorbido una bacteria fotosintética que pasó a ser el cloroplasto, ¿sí? Entonces, esta teoría, en suma, lo que habla es de que el origen de la mitocondria y el cloroplasto eran organismos independientes en su origen, ¿sí? Y esto explicaría la presencia del genoma de cada uno de ellos tiene su genoma. Esto luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Y una nota de color sobre este tema es que cuando ella planteó este artículo hablando de esta teoría, fue en 1967, ¿sí? Y la rechazaron de muchos journals, la rechazaron hasta que finalmente el journal que es de Theoretical Biology lo aceptó, el artículo, ¿sí? Bueno, esto nada, como concepto general que muchas veces a uno rechazan los artículos y han rechazado artículos de muchos científicos que luego resultaron que en el momento les decían que estaban locos y luego resultaron que sus ideas sí eran buenas, ¿no? Los trabajos estaban buenos. Entonces, si nosotros comparamos esta teoría, en esta teoría también hablamos de que tanto la mitocondria como el cloroplasto habrían sido bacterias que luego fueron, digamos, absorbidas por una célula primitiva. Entonces, si comparamos las estructuras, ¿sí?, de una bacteria y de las mitocondrias y los cloroplastos, podemos ver que en ambas tenemos una membrana interna, ¿sí?, y una externa, que en la mitocondria está invaginada. Ahora vamos a hablar un poco. Tiene invaginaciones. En el cloroplasto tiene una membrana interna, una externa, y además tiene otras membranas que vamos a hablar, ¿sí? Las que están acá marcadas en color son las que tienen cadenas de transporte de electrones, que luego vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué evidencia hay de esta endosimbiosis? ¿Sí? Esto que hablábamos recién, de la doble membrana mitocondrial y el cloroplasto, ¿sí?, que cada uno de ellos, de estos organelos, tiene un ADN genómico propio, ¿sí?, que es bastante reducido, luego vamos a hablar, que tienen ribosomas y ARN de transferencia propios, ¿sí?, y la similitud que hay de los ribosomas y proteínas con las bacterias. Y la mayoría de las proteínas mitocondriales del cloroplasto están codificadas en el núcleo, ¿sí? Entonces, suponemos que fueron transferidas a lo largo de la evolución de eucariotas tempranos desde cada organelo al núcleo. Sí. Ustedes ven que yo paso la diapositiva, ¿no? Y entonces esto nos lleva también a una cuestión, que las proteínas mitocondriales que están codificadas en el núcleo las tenemos que importar a la mitocondria, y las proteínas del cloroplasto que están codificadas en el núcleo también deben ser importadas al cloroplasto, ¿sí? Luego vamos a discutir esto. Entonces, centrándonos en las mitocondrias, tienen un diámetro más o menos de 0,1 a 1 micra, ¿sí? Y como mencionamos anteriormente, tienen dos membranas, una externa y una interna, que determinan un espacio intermembrana, ¿sí?, entre las dos membranas, y luego un espacio interior, que es la matriz mitocondrial. Y vemos que el área de la membrana interna está muy aumentada por estas involuciones, ¿sí?, que se ven así, que forman estructuras que se llaman crestas mitocondriales. Y como hablamos antes, estas mitocondrias tienen su propio genoma y maquinaria de síntesis proteica. Después vamos a discutir un poco. Bueno, esta micrografía que estamos mirando acá con mucho detalle,
ya que estamos repasando un poco, ¿con qué microscopio les parece que fue obtenida? Quiero ver si están atentos. Bien, microscopía electrónica de transmisión, sí. Y entonces eso significa que estoy viendo esta mitocondria dentro de una célula viva o muerta. Bien, bueno, muy bien, muerta. Me están respondiendo. Alguien, ojo, Justino, que se te prendió la cámara. Muy bien. Esto solo para ver si estaban atentos. ¿Respuesta vivo o muerto, dijo? Bueno, La mayoría, muerta. la mayoría me están diciendo muerta. Y te iba a preguntar, esta no es criofractura, ¿no? ¿Quién dice eso? No, Guillermo. Pensé que era... no, no es criofractura. Si querés después lo discutimos. Dale, tranqui, sí. Entonces, ahí va, con rutina me están diciendo, bien. Es microscopía electrónica de transmisión con técnica de rutina. Muy bien. Luego, después capaz que en el práctico discutimos por qué las diferencias y eso, ¿está? Cuando vamos a tener un práctico de mitocondria, entonces podemos ahí discutir en profundidad. ¿Tá? Digo, para no hablar la clase, o si no, después de la clase, dice Guillermo, es que no veo yo cuando me hablaste no veía bien quién era. Después lo charlamos, ¿tá? Entonces, ¿qué volumen ocupan las mitocondrias dentro de la célula? ¿Sí? Como podemos ver en este esquema, acá estamos hablando de en una célula de hígado, por ejemplo, ¿sí? El 22% del volumen total de esa célula está ocupado por mitocondrias. O sea que no es un porcentaje menor de la célula que ocupan, ¿sí? Más o menos en una célula típica es más o menos entre 20 y 25% del volumen que ocupan, ¿sí? Y las mitocondrias, como podemos ver en este esquema, las podemos separar de otros componentes celulares, ¿sí? Esto lo vamos a ver en el práctico. Vamos a tener un práctico de mitocondrias. Y a su vez, o sea, la podemos separar de otros componentes celulares y a su vez podemos fraccionar la mitocondria en sus diversos componentes, ¿sí? Si yo quiero estudiar la membrana mitocondrial externa, puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, por distintas centrifugaciones, que eso después lo vamos a explicar, y podemos llegar a obtener la membrana interna, estoy señalando con un láser, ustedes no lo ven. La membrana interna, la matriz, la membrana externa y el espacio intermembrana, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos estudiar alguna proteína que esté en algún lugar específico, podríamos hacer esto, ¿tá? Luego vamos a ver todas las condiciones y eso lo dejamos para el práctico, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En la membrana externa de las mitocondrias tenemos porinas, que son proteínas que forman canales acuosos y dejan pasar moléculas de hasta 5.000 daltons, inclusive pequeñas proteínas. Pero en cambio, la membrana interna es mucho más selectiva, ¿sí? Y tiene un fosfolípido particular que se llama la cardiolipina, que tiene, ven acá, 4 residuos de ácidos grasos en vez de 2. Y esto hace a la membrana interna particularmente impermeable a los iones. Bueno, este experimento lo que nos muestra es, en el panel izquierdo podemos ver una célula viva que la teñimos con rodamina 1,2,3, que lo que hace es marcar las mitocondrias en células vivas, ¿sí? Entonces ahí podemos ver dónde están las mitocondrias en esta figura, ¿sí? Y en el panel de la derecha lo que nosotros podemos ver es una célula que está fijada y a la cual la incubamos con un anticuerpo antitubulina y le sacamos una foto, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo se dispone la tubulina y cómo se disponen las mitocondrias, ¿sí? Entonces, de estas dos, podemos concluir que efectivamente las mitocondrias tienden a localizarse asociados a las tubulinas, ¿sí? Perdón, a los microtúbulos. Y también
se desplazan usando estos filamentos, ¿sí? Y sabemos que las mitocondrias son organelos dinámicos, que están cambiando de forma, ¿sí? En esta figura podemos ver cómo van cambiando de forma y que se desplazan, no es que están quietos. Después vamos a ver videos, en el práctico 3 vamos a ver, no de mitocondrias, sino de cloroplastos, pero bueno, después les comentamos. O sea que esa idea de que nosotros tenemos que cambiar un poco la idea que nosotros tenemos en la cabeza cuando vemos una foto de una célula, siempre pensamos como que está todo estático, y no es así, ¿sí? Vamos a ir cambiando a medida que vamos aprendiendo un poco más de esto. Entonces, ¿cuántos organelos tenemos en una célula? ¿Sí? ¿Cuántas mitocondrias tenemos? Entonces, el número de organelos de mitocondrias que tenemos es variable, ¿sí? Y va a depender de las condiciones en las que se halle la célula. Por ejemplo, en las células musculares, como vemos acá, el número de mitocondrias aumenta luego del ejercicio sostenido, por ejemplo, ¿sí? Y cuando una célula duplica su tamaño, antes de dividirse, duplica el número de organelos, y de forma que el número de cada célula hija sea constante, ¿sí? También podemos ver una cantidad en lugares de alto consumo, ¿sí? Podemos verlas alrededor, enrolladas en la parte de la derecha, ¿sí? Alrededor del axonema, en la base del flagelo en los espermatozoides. Entonces las necesitamos ahí porque necesita mucha energía para el movimiento del flagelo, ¿sí? Entonces ahí las vamos a ver cómo envuelven. Eso después lo vamos a discutir un poco. ¿Sí? Entonces, en una célula va a haber muchas mitocondrias y ese número va a ser variable dependiendo de las necesidades también de cada célula y de cada situación. Hablamos un poco de que tiene su propio ADN, ¿sí? Las mitocondrias. Y nos interesa saber cómo es este ADN, ¿sí? En humanos, o sea, es un ADN circular doble cadena, ¿sí? En humanos tiene 16.569 pares de base y codifica para 2 ARN ribosomales, 22 ARN de transferencia y 13 proteínas. ¿Ah? Y cada mitocondria puede tener entre 2 y 10 moléculas de ADN mitocondrial. Y cada célula va a tener muchas mitocondrias, ¿sí? Por lo cual van a ver que vamos a tener muchos genomas mitocondriales coexistiendo. No voy a entrar en el detalle de eso, pero hay enfermedades mitocondriales, ¿sí? Que después podemos discutir un poco de eso, ¿sí? Cómo nos damos cuenta. Entonces, importante de una cosa es que los genes mitocondriales no tienen intrones, ¿no? A diferencia de los genes nucleares, ¿sí? Y el ADN mitocondrial muta a una tasa 10 veces mayor que el ADN nuclear. Que esto es probablemente porque haya ausencia de actividad proofreading de las polimerasas mitocondriales, ¿sí? Y hay pocos mecanismos de reparación y también hay daño oxidativo dentro de la célula por las especies reactivas del oxígeno. Todo eso hace que haya una tasa mayor de mutación en el ADN mitocondrial, ¿sí? Comparando con el ADN nuclear, ¿sí? Y vamos a hablar de que bueno, Bruno, los genomas mitocondriales pueden variar entre sí una misma célula y puede pasar. Si uno, como tenemos muchas mitocondrias, capaz que en una se produce una mutación y luego no quiero entrar en la genética de eso, pero es muy interesante, sí. Puede ser que esa mutación después no sea, pasa que ahí, te digo que es, capaz que después puedo abrir un chat en el foro o algo así para discutir un poco de eso, pero sí, puede ser que haya diferencias y de acuerdo, capaz que esa mutación después
digamos, no prevalece, o capaz que esa mutación, capaz que hay mutaciones que no van a tener ningún impacto. Sí, tenemos que entrar a hablar un poco más de mutaciones, que no es el objetivo de esta clase, pero eso les puedo poner algún link o algo para ver de eso, ¿no? Mucho debido a la ausencia de... Lo que pasa es que cada vez que vos copiás el ADN, ¿sí? Tenemos las polimerasas que tienen actividad correctora. Entonces, la actividad correctora acá está probablemente ausente, o los mecanismos de reparación también son pocos, ¿sí? Y también vos estás en la mitocondria, hay especies reactivas de oxígeno que producen flor. Ahí va. Y vamos a hablar de que vamos a hablar de herencia materna del ADN mitocondrial, ¿sí? Yo puse materna así en general. Vamos a quedarnos con el concepto de que es principalmente materna en animales, porque también, si entramos en las excepciones, ahí o sea, hay evidencia de que puede haber algo de paterna, pero en general se considera que la herencia es casi completamente materna, ¿tá? Eso es para que se queden con ese concepto. Porque cuando se da la fertilización, ¿sí? Los óvulos tienen muchos mitocondrios. ¿tá? Un ovocito maduro puede tener más de 100.000 copias de ADN mitocondrial, ¿tá? Y que eso representa 1/3 del contenido total de ADN en el ovocito maduro, ¿tá? Y en cambio los espermatozoides van a tener pocas mitocondrias y no contribuyen al cigoto, ¿sí? Entonces, en la fertilización, todas las mitocondrias y todo el ADN mitocondrial en el cigoto va a derivar del ovocito, ¿sí? Pero como les dije, también hay evidencias de que algo de contribución paterna podría haber, pero nos vamos a quedar con la idea de que es casi exclusivamente materna en animales, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? De que nosotros estamos heredando el ADN mitocondrial de nuestra madre, ¿sí? Y nuestra madre de su madre, y así sucesivamente. Entonces, eso también, esta herencia materna, también nos puede ayudar a sospechar cuando hay algún caso de alguna enfermedad genética que se segrega de esta manera, ¿sí? O sea, que los hombres lo pueden heredar, ¿sí o no? Bien, ahí me ponen, no traspaso. Lo pueden heredar, pero ellos no, claro. No, como si nos quedamos con esto de herencia casi exclusivamente materna, los hombres no lo van a transmitir. Esa es la idea, ¿tá? Vamos a tomar la regla general y no las excepciones de lo que está. Entonces, podríamos ver que en un árbol familiar, si tenemos una enfermedad que sea de tipo mitocondrial, eso mismo, que un hombre la pueda padecer, pero que sus hijos no, ¿sí? Y que su madre sí, los hijos de su hermana sí. Capaz que es un poco difícil explicarles así en el aire sin un árbol, pero bueno, es para que tengan esa idea. No sé si quedó claro este concepto de que sería de herencia materna. ¿Sí? Bien. Entonces, en células de mamífero, ¿sí? El ADN mitocondrial, como lo ven acá, representa un 1% del ADN total. Pero en células de plantas o de otros, o de anfibios, por ejemplo, el porcentaje puede llegar a ser, ¿sí? 99% en huevos de rana, ¿sí? Entonces, también lo que podemos hacer es comparar, si comparamos los genomas mitocondriales, vemos que los menos complejos, ¿sí? Codifican para proteínas y ARN ribosomales, que también están codificados por los más complejos, ¿sí?
Se me dice cómo se está grabando, perdón. Entonces, podemos ver que hay solo 5 genes, ¿sí?, que están acá. Estos 5 genes que están compartidos por los 6 genomas mitocondriales que están comparados en esta figura, ¿sí? Y estos codifican para los ARN ribosomales, que están marcados en azul como RNS y RNI, ¿sí?, citocromo B, que es COX-B, y las subunidades de citocromo oxidasa, COX-1 y COX-3, ¿sí? Otra particularidad. Perdón, ¿cuál desapareció? Ahora se las volví a poner. Ven una tabla y ahora ven abajo. Perdonen. Entonces, todo lo que dije no estaban viendo la imagen. Uy. Disculpen. Entonces, lo que se les vuelvo a decir. El porcentaje Ahí va. Entonces, el porcentaje de ADN mitocondrial respecto al total de ADN que tiene la célula puede variar. ¿Sí? Por ejemplo, en mamíferos puede ser 1% y por ejemplo, en algunos anfibios puede llegar al 99% en algunos tipos de células, ¿sí? Pero si nosotros comparamos distintos genomas de distintos organismos con diferente complejidad, los genomas mitocondriales, podemos ver que comparten, ¿sí? Ven, es como un diagrama de Venn, donde vemos todos los genes que tienen distintos organismos y todos coinciden en estos 5, ¿sí? Que son proteínas, que codifican para proteínas y ARN ribosomales, ¿sí? Entonces podemos ver los ARN ribosomales en azul y 3 proteínas están marcadas en marrón, ¿sí? A ver, ahora voy a pasar a la otra diapositiva. A ver si ahora la ven que pasé. ¿No ven una tabla que dice las diferencias entre el código genético universal y los mitocondriales? ¿Nadie la ve? ¿Cuál ven la diapositiva anterior? Ahí, Claro, 14.3, bien. No. Entonces, lo que les comentaba es que el código genético que utilizan durante la traducción de proteínas intramitocondrial no es el universal, ¿sí? Tiene algunas diferencias. 4 de los 64 codones tienen un significado diferente, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que el codón UGA, en el código universal, es un codón de terminación o de stop, ¿sí? En cambio, en la mitocondria de mamíferos, codifica para triptofano, ¿sí? El AUA, en el código universal, codifica para isoleucina y en cambio, en la mitocondria de mamíferos, codifica para metionina, ¿sí? Después, vemos que el CUA no cambia y que AGA, que codificaba para arginina, y AGG, que codificaba para arginina en el código universal, en las mitocondrias de mamíferos, codifica para un codón de terminación o de stop, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que tiene un código, digamos, diferente, ¿sí? Y también
hoy hablamos de que tenía solamente 22 ARNs de transferencia, ¿sí? Y esto tiene 22 en vez de 30. Entonces, esto significa que tiene reglas relajadas de apareamiento entre un codón y el anticodón. Entonces, esto es lo que le permite tener menos ARN de transferencia para la misma cantidad, ¿sí? Entonces, ahí pasé de diapositiva. ¿No la ven? Ah, no, pasé de la tabla 14.3 a una figura. Después pasé a otra, así que capaz que les hace para adelante y para atrás. Ahora sí están viendo una figura que muestra el núcleo y la mitocondria abajo. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, hasta acá hablamos de que la mitocondria tiene su propio genoma, ¿sí? Pero muchos componentes de la cadena respiratoria están codificados por el ADN nuclear. Entonces, tenemos que conocer cómo es que ingresan, ¿sí? Están codificados en el genoma nuclear, tienen que ser sintetizadas las proteínas y de alguna manera entrar a la mitocondria e ir a donde tienen que ir, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco, esto vamos a ir hablando a lo largo del curso de distintas secuencias señal. Ay, ahora pasé. Vamos a ir viendo a lo largo del curso muchas señales de localización subcelular que van a recibir una secuencia aminosídica, ¿sí? Ahí vieron que pasé. Bueno, ahora pasé a una que dice secuencia señal ejemplo. Entonces, lo que les estaba diciendo es que vamos a tener, les voy anticipando, ahí va, que tenemos muchas señales de localización subcelular que reciben una secuencia aminosídica. Típicamente son secuencias de 15 a 60 residuos de largo. Y frecuentemente también están en el extremo N-terminal de la cadena polipeptídica. Y en muchos casos vamos a ver que son removidas cuando se llega al destino, digamos, pongámoslo así. Entonces pensemos que es una marca, como que nosotros le ponemos una banderita y que diga mitocondria, ¿sí? Entonces después cuando llega la mitocondria hay que sacar esa banderita, porque ya no la precisa, ¿no? Esos van a ser algunos tipos de señales, esto para darles una analogía. Pero también pueden haber otras que sean mismo dentro de la secuencia de la proteína, ¿sí? Tiene una secuencia dada y que eso llamamos que es una secuencia interna y que no son removidas, ¿sí? O sea, una vez que se reconoce esa secuencia, puede entrar y eso después es parte de la proteína, no se cinde eso, ¿sí? Va a quedar porque es parte de la proteína. ¿Me siguen? Ok. Entonces, ahora voy a pasar. Ahí va. Alguien me dice si puedo repetir. Sí, puedo repetir. Lo que yo les hablaba es de que vamos a ir viendo a lo largo del curso, es que va a haber distintos tipos de señal. Acá esta tabla muestra algunos ejemplos, ¿sí? Pero puede haber muchos. Podemos tener señales que digan que esa proteína tiene que ir a tal lugar, o a tal otro, o a tal otro, ¿sí? Entonces, por lo general estas secuencias son secuencias de aminoácidos, más o menos entre 15 y 60 aminoácidos de largo. Que podemos tener un tipo que esté en el N-terminal y que luego al llegar a su destino, digamos, se escinde, o sea, se corta, ¿sí? Y ya está, esa secuencia señal se fue. Pero también puede haber otro tipo
otro tipo de secuencia señal que estén dentro de la secuencia, que sean internas, ¿sí? Que sea parte de la secuencia de la proteína, que se reconozca y luego no se tiene que cortar y escindir, ¿sí? O sea, para entrar a tal organelo se reconoce una secuencia dada y entra, ¿sí? Eso después lo vamos a ir viendo, solo para contarles qué tipos puede haber. Alguien me dice, estás diciendo que la señal quedaría, sí, en algunos casos puede quedar, ¿está? Eso es cuando hablamos de que es interno. Pero ahí no sé si estás poniendo como que el chat está atrasado, que capaz que ya lo contesté. ¿Está? Entonces ahí voy a pasar de diapositiva. ¿Me está pasando? Ahora sí. Recién ahora me pasó de la diapositiva. Ahí ustedes tienen que ver una que diga transporte de proteínas a la mitocondria. Bueno. Entonces, dijimos que va a haber proteínas que tienen que ir a la mitocondria, pero que las van a ser, están codificadas por el ADN nuclear, por lo cual van a tener que ser sintetizadas y luego tienen que ingresar a la mitocondria, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ingresar a la mitocondria? Y como ven en la figura, hay distintos complejos que están en la mitocondria, que van en las membranas, que van a permitir que pasen, ¿sí?, estas proteínas. Entonces, vamos a hablar de un complejo TOM, ¿sí? Y para acordarnos, es la membrana externa. Entonces, TOM es Translocator of the Outer Membrane, ¿sí? Out, de afuera. Y TOM está afuera, porque es de out, ¿sí? Y después, adentro vamos a tener TIM, que es de Translocator, pero de la Inner Membrane, ¿sí? Entonces tenemos out TOM y in TIM, ¿ah? Eso como para acordarnos más fácil, ¿sí? Y también vamos a tener otros, como el complejo SAM y el complejo OXA, que ahora después les vamos a mencionar. Entonces, ¿cómo es que va a ser una proteína? ¿Sí? A ver si ya la pasé ahora la diapositiva y van a ver que dice translocación de proteínas a la matriz mitocondrial. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo es que una proteína que tiene que ir a la matriz mitocondrial, cómo hace para llegar hasta allí si fue sintetizada fuera de la mitocondria? ¿Sí? Entonces, como vemos en esta figura, y hablamos que tenían una secuencia señal, ¿sí? Entonces, esta secuencia señal va a permitir que se una al receptor en el complejo TOM, ¿sí? Y luego el complejo TOM va a empezar a pasar por el complejo TOM, va a pasar por el complejo TIM23, ¿sí? Y luego, una vez en la matriz, se va a escindir este péptido señal del que hablábamos, ¿sí? Que podía estar, las que están, las proteínas que tienen que ir a la matriz mitocondrial van a tener una señal específica, ¿sí? Que está muy descripta, y la van a ver en el libro, está como es, ¿sí? Entonces, a veces, pensemos una cosa, que a veces también la señal, no importa tanto la secuencia específica de aminoácidos, a veces importa más que sean parecidos o la carga, ¿sí? Entonces, capaz que si hay una mutación ahí y cambia un aminoácido por otro parecido, igual va a seguir entrando, ¿sí? Entonces, si tiene que ir a la matriz, va a atravesar TOM y TIM23, ¿sí?
y obviamente que es post-traduccional y que antes de entrar, ¿sí? La proteína, la ven acá, ¿sí? La proteína está desplegada, no puede estar en su conformación normal, ¿sí? Se mantiene desplegada unida a proteínas chaperonas, ¿tá? Que van a impedir que se pliegue. Entonces recién se va a plegar una vez que está dentro de la matriz. Sí, tenés, es clivada, ¿sí? Por una peptidasa que va específicamente a clivar esa señal, ¿no? Es como lo que hablábamos hoy de que, bueno, es como la banderita, cuando llegó, en este caso, sí, se corta esa señal y tenemos la proteína. Bien, ahí va, Nahuel. Entonces, ahí vimos cómo pueden traslocar proteínas a la matriz mitocondrial. Entonces, un momentito. Tratando de pasar de la diapositiva. Bien, ahí pasé. Entonces, ahora, ¿qué pasa con las proteínas que son de la membrana externa? ¿Sí? No sé si están viendo esa diapositiva que dice inserción de proteínas en la membrana mitocondrial externa. Bien. Entonces, el complejo TOM no puede integrar a las porinas que van en la bicapa lipídica. Entonces, necesitamos que las proteínas, ¿sí? Que deben de ir a la membrana mitocondrial externa, ¿sí? Hay muchas porinas. Entonces, estas proteínas, para llegar ahí, lo que tienen que son transportadas al espacio intermembrana, ¿sí? Entran al espacio intermembrana, se unen a chaperonas que impiden que se plieguen y que se agreguen, ¿sí? Entonces, luego interactúan con este complejo SAM y que este complejo SAM las asiste en el plegamiento, ¿tá? SAM es de Sorting and Assembly Machinery, ¿tá? Y entonces ahí esta proteína la asiste y llegamos a tener una proteína bien plegada en la membrana mitocondrial externa. Sí, entonces hasta ahora vimos cómo pueden entrar a la matriz, a la membrana mitocondrial externa. Bueno, y ahora nos queda cómo es que pueden entrar a la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Ahí cambié de diapositiva. Entonces, a ver si ahí ven. Ahora estoy en inserción de proteínas en la membrana mitocondrial interna. Bien. Entonces, el mismo mecanismo que utilizamos para transportar proteínas a la matriz mitocondrial, ¿sí? Utilizando los translocadores TOM y TIM, también es utilizado para traslocar las proteínas que están destinadas a estar en la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Entonces, la ruta más común sería esta que estamos viendo, en la que solamente la secuencia señal, ¿sí? Entra en la matriz, ¿sí? Acá está la secuencia señal, y luego el complejo TIM reconoce otra secuencia que está marcada en celeste, ¿sí? Que se llama Stop Transfer, ¿sí? Y entonces eso hace que le dice, bueno, stop, y me queda la proteína embebida en la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Perdón, mientras tanto, estaba por Tom y Tim. Cuando llegó a reconocer esta secuencia, se escindió acá, ¿sí? Pero mientras seguía unido a Tom
y luego Tom lo libera, se libera de Tom y queda embebida aquí, ¿sí? Tenemos otra ruta de transporte, ¿sí? En la cual, a ver si la están viendo. Bien. Entonces, en esta, el complejo TIM, ¿sí? Inicialmente transloca la proteína completa al espacio, a la matriz, ¿sí? Vemos acá que pasó por TIM y está en la matriz completamente. Y luego, por una segunda señal, se va a unir al complejo OXA que va a insertar esta proteína en la membrana mitocondrial externa, ¿sí? Y el complejo OXA se usa principalmente para insertar proteínas que están codificadas y traducidas en la mitocondria. También, o sea, podemos ver que puede ser que venga del exterior o que sea una proteína que fue sintetizada por la mitocondria, pero que tiene que ir a la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y podemos tener otro caso en el cual proteínas de la membrana interna que atraviesan la membrana varias veces, ¿sí? Ellas, este es el caso de que ellas tienen una secuencia de señal interna, como hablábamos hoy, que podía haber señales internas, ¿sí? Entonces, van a atravesar el complejo TOM, ¿sí? Y luego se van a unir a estas chaperonas que están en el espacio intermembrana, que las va a guiar hacia el complejo TIM, ¿sí? Y el complejo TIM las ayuda a insertarse en la membrana mitocondrial interna. ¿Me van siguiendo? Bueno. Algo que nos quedó para pensar, ¿sí? Ahora tienen que ver una diapositiva que diga fusión y fisión. Bueno, entonces, algo que nos quedó pendiente era ver si las mitocondrias se podían unir o dividir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en los términos correctos, hablamos de fisión cuando se separan y fusión cuando se unen, ¿tá? Y estos procesos son procesos que son complejos, ¿sí? Y que tienen que garantizar de que los compartimentos mitocondriales estén separados y que nunca haya, siempre estén íntegros, ¿sí? Que no haya confusiones de cómo cuando se juntan o se dividen, de cómo estos se ensamblen, ¿sí? Tiene que ser muy preciso, muy coordinado, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de un modelo para ¿sí? Podemos ver acá en esto un modelo para la fusión nuclear, lo acabo de poner, ¿sí? Es que las fusiones se dan por eventos secuenciales. Primero se fusiona la membrana externa y luego la interna, ¿sí? Como vemos en la figura. Y en esto participan proteínas, que son las mitofusinas, en la membrana externa, OPA1 en la membrana interna, ¿sí? Que requieren GTP, ¿sí? Para hacer esta fusión. También, aquí hablamos de fusión. Cuando hablamos de la fisión, que es la separación, podemos ver en la figura, ¿sí? Que existen unas proteínas
que ahí está marcada en amarillito, dinamina, que existe como dímeros en el citosol, ¿sí? Y forman estructuras oligoméricas más grandes en un proceso que requiere de GTP. O sea, que todo esto precisa energía, ¿sí? Entonces, estas dinaminas interactúan con la membrana mitocondrial externa, con proteínas adaptadoras especiales, ¿sí? Y forman una espiral de GTP-dinamina alrededor de las mitocondrias que causa una constricción, como lo podemos ver acá, ¿sí? Y luego, esa constricción va a provocar que se separe la mitocondria, ¿sí? En dos. Ahí me van siguiendo. Bien. Entonces, hasta ahora hablamos de varios temas, ¿sí? Más o menos que hay ¿cuántas mitocondrias por célula? Ay, no sé qué, escuché a alguien que tenía un audio, pero no. ¿Hay una sola mitocondria por célula o muchas? Para empezar. Ahí va, me están poniendo el volumen, sí ocupan un volumen importante en la célula, hay muchas, ¿sí? Tienen su genoma propio, pero ese genoma dijimos que codifica, me están diciendo que depende del estado de la célula, bien. Hasta ahora venimos hablando de como una caracterización. Bueno, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Sí? Tienen un ADN propio, ¿sí? Hablamos un poco de las características de ese ADN propio. Como dijimos que ese ADN propio en realidad codifica para muy pocas proteínas, ¿sí? Entonces, la mitocondria va a tener proteínas que van a estar codificadas en el ADN nuclear y vimos cómo pueden entrar las proteínas de acuerdo a qué parte de la mitocondria tengan que ir, cómo pueden entrar a cada lugar, ¿sí? Con los transportadores. Y bueno, y recién vimos cómo son los procesos de fusión y de fisión de las mitocondrias, ¿tá? Entonces, ahora vamos a hablar un poco, hasta ahora hablamos un poco de la caracterización general, ¿sí? De las mitocondrias. Ahora vamos a hablar un poco de la función, ¿sí? Si yo les digo, que ustedes me digan, ¿cuál es la reacción fundamental que ocurre en las mitocondrias? La oxidación. Sí. ¿Qué es lo que...? Pero como que son famosos... Si tuvieras que resumir, decirle a alguien fácil, ¿qué hace la mitocondria? ATP. Ahí va. ¿Sí? Las vemos como máquinas de ATP, que producen ATP. Ese es como el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sí, obviamente que ¿sí? O sea, en las células eucariotas aerobias, ¿sí? No fotosintéticas, la mayor parte del ATP se produce en las mitocondrias. ¿Ah? ¿Alguien prendió el micrófono? Y esta síntesis de ATP es muy costosa, ¿sí? Entonces, ¿de dónde es que sale esta energía para la síntesis de ATP? Sí, yo no voy a entrar en el detalle de todas las reacciones, en el detalle de la bioquímica de estas reacciones, porque eso lo ven muy bien en bioquímica, espero que ya muchos la hayan visto, ¿sí? Pero acá vemos un resumen de las reacciones de oxidación en el citosol y en la matriz mitocondrial. Y la glucólisis, que ocurre en el citosol, la oxidación de ácidos grasos en la matriz mitocondrial
y ambos procesos convergen en el ciclo de Krebs, que también ocurre en la matriz mitocondrial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce? Ahí cambié de diapositiva, que estoy segura que la estén viendo. Ahí tienen que ver una que diga mitocondria y muestra. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que produce el ciclo de Krebs? La glucólisis y la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Producen electrones de alta energía. ¿Y a dónde es que van estos electrones de alta energía? Van acá, a la cadena respiratoria, ¿sí? Y está definida como la cadena de transporte de electrones que está en la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y los productos finales de todo este proceso son agua, dióxido de carbono y ATP, ¿sí? Cambio de diapositiva. Entonces nosotros tenemos moléculas como que tienen electrones de alta energía, como el NADH, ¿sí? ADH2, que son la nicotinamida, adenina, dinucleótido, el NAD, y dinucleótido de flavina y adenina, ¿sí? El FAD, ADH2, que ellos tienen tendencia a ceder electrones, como podemos ver acá en la figura, ¿sí? Ellos pueden ceder electrones y liberando energía. Y esta energía que liberan la podemos acoplar a procesos que son costosos energéticamente, ¿sí? Y en este caso sería la síntesis del ATP. Entonces, si queremos resumir el proceso de transporte de electrones en la cadena respiratoria, este libera energía, ¿sí? ¿Y cómo acoplamos esta energía a la síntesis de ATP? ¿Sí? En 1961, Peter Mitchell propuso la teoría quimiosmótica, ¿sí? La cual luego le otorgó el premio Nobel en 1978 por esta teoría, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos, si queremos resumir, cuando nosotros pasamos electrones por la cadena respiratoria, nosotros estamos bombeando protones, ¿sí? Desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Y estos protones que nosotros bombeamos, luego vuelven a la matriz, ¿sí? A favor de su gradiente electroquímico y pasan a través de una subunidad de la ATP sintasa, ¿sí? La F0, y desencadenan la síntesis de ATP, ¿sí? Y entonces, este proceso de síntesis de ATP a partir de la cadena respiratoria es lo que llamamos fosforilación oxidativa. Si quisiéramos hacer una analogía, que a mí me gusta, nosotros podemos pensar, hacer una analogía con una represa, ¿sí? Nosotros en una represa lo que se hace es guardar agua, ¿sí? Cerramos las compuertas, luego abrimos, ¿sí? Cuando abrimos las compuertas, el agua entra, mueve las turbinas y eso genera electricidad y luego distribuimos la electricidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos hacer una analogía entre esto y lo que está pasando en la célula, en la mitocondria? ¿Sí? Entonces acá tenemos resumido la membrana mitocondrial interna, la externa, el espacio intermembrana y la matriz. Nosotros podemos pensar que tenemos el reservorio, en vez de agua, son los protones, ¿sí? Que nosotros los hacemos pasar y la ATP sintasa, cuando pasan por la ATP sintasa, producimos ATP, que es lo que nos da la energía, ¿sí? Ay, me tormento. Y bueno, ¿y qué es lo que ocurre cuando nosotros bombeamos protones de la matriz hacia el espacio intermembrana? ¿Sí? Van a ocurrir dos cosas. En primer lugar, ¿sí? La matriz mitocondrial va a perder
cargas positivas, ¿sí? Porque lo estamos bombeando. De ahí los hidrogeniones son positivos, entonces si lo estamos bombeando va a perder las cargas, ¿sí? Y se va a generar un potencial de membrana. Y va a quedar la matriz, va a quedar negativa respecto al espacio intermembrana. Y en las mitocondrias, este potencial de membrana a través de la membrana interna es de aproximadamente menos 160 milivolts, ¿sí? Y otra cosa que va a ocurrir, que es lo que vemos en la parte de abajo de la figura, es que se va a generar un gradiente de pH, ¿sí? Un gradiente químico de concentración de protones, ¿sí? Vamos a tener que en el espacio intermembrana vamos a tener más protones, por lo tanto, el pH va a ser menor, ¿sí? Y la matriz va a tener menos protones, por lo tanto va a ser más básica y va a tener un pH mayor, ¿sí? Importante que todos tengamos claro que el pH es una medida de la concentración de, es menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. ¿Mm? Entonces, hablamos de que iba a haber dos cosas que van a pasar, ¿no? Que vamos a tener un gradiente químico dado por una diferencia de pH, ¿sí? Que podemos ver aquí, que el pH adentro de la matriz va a ser más básico que en el espacio intermembrana, y vamos a tener un gradiente de carga, porque dijimos que adentro era negativo, ¿sí? Entonces, de lo que se habla es de una fuerza protón motriz, ¿sí? Que va a estar dada por la sumatoria de esos dos, del gradiente químico y el gradiente de carga, ¿sí? Esta fuerza protón motriz lo va a dar el flujo de los hidrogeniones que van a regresar a la matriz, ¿sí? Y esto va a impulsar la síntesis del ATP, que es lo que nosotros queremos, ¿sí? Digamos que es la turbina. Entonces, ¿cuánta energía libera un protón que regresa a la matriz a favor de su gradiente electroquímico? ¿Sí? ¿Y cuánta energía cuesta sintetizar una molécula de ATP? Esto se los voy a dejar como pregunta para que ustedes investiguen y jueguen y busquen las fórmulas, a ver si es cuántos protones tienen que pasar para que yo pueda sintetizar una molécula de ATP, cómo lo puedo calcular. Van a ver que hay muchas fórmulas por ahí, pero bueno, capaz que lo podemos dejar para que ustedes lo investiguen y después lo discutimos en el foro o vemos alguna manera en EVA de hacerlo más interactivo, capaz. ¿Sí? Entonces, hablamos de que vamos a sintetizar ATP. Entonces, vamos a precisar de la ATP sintasa, ¿sí? Esta ATP sintasa tiene una porción transmembrana, ¿sí? Por donde pasan los protones, que se denomina F0, ¿sí? Y una porción que protruye en la matriz, que se llama F1 ATPA, ¿sí? A su vez, acá, hay una parte de la ATPasa que gira y hay otra que permanece inmóvil, ¿sí? La que gira se llama rotor, ¿sí? La podemos ver acá. Y una móvil que se llama stator. Entonces, cuando pasan los protones, ¿sí? De vuelta a la matriz mitocondrial a favor de su gradiente, lo hacen a través de esta ATP sintasa, ¿sí? Y esto hace que este rotor gire y va a desencadenar cambios conformacionales en el estator, ¿sí? Y ahí hay sitios de unión a ADP y a fosfato inorgánico. Y estos cambios conformacionales son los que van a llevar a la síntesis de ATP, ¿sí? También, por otra parte, esta ATP sintasa puede funcionar en reversa, ¿sí? O sea, puede unir ATP, hidrolizarlo y bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Eso también puede hacerlo, ¿sí? Y
No voy a entrar en el detalle de estas otras funciones, pero para que sepan que la mitocondria también tiene otras funciones, ¿sí? Algunos pasos del ciclo de urea, se forman centros de hierro, síntesis de lípidos junto al retículo, concentración, se regula la concentración del calcio junto al retículo y también se regula la muerte celular programada o apoptosis. Y eso vamos a tener un teórico entero de apoptosis, ¿sí? Que lo van a ver más adelante. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de los cloroplastos. Bueno, algo que los va a sorprender, lamentablemente no va a ser en vivo, pero capaz que ya lo han visto, es que cómo se ven los cloroplastos en microscopía fotónica, ¿sí? Efectivamente se ven así. Nosotros en el microscopio, si vamos a uno de los microscopios laboratorio y agarramos un pedazo de una hoja, podemos ver los cloroplastos así, ¿sí? De una, por ejemplo, una lodea, ¿sí? Que sea bien finita, podemos llegar a verlo así. No están teñidos, ¿sí? Les aclaro. Cada uno de esos redondelitos que vemos en la foto son cloroplastos, ¿sí? Bueno, ¿me van siguiendo ahí? Bien. Entonces, en las células vegetales nosotros vamos a tener cloroplastos, ¿sí? Y mitocondrias. ¿Ah? Y los cloroplastos tienen un diámetro aproximado de 5 a 8 micras. O sea, son mucho más grandes que las mitocondrias, ¿sí? Y al igual que las mitocondrias, tienen una membrana externa más permeable y una interna más impermeable. ¿Ah? También tienen su propio genoma, del que vamos a hablar un poco más adelante. Y el interior del cloroplasto tiene algunas diferencias, o sea, dijimos que tiene dos membranas, ¿sí? Pero en el espacio interior del cloroplasto se conoce como estroma, y ese sería el análogo a la matriz, ¿sí? Vemos acá. Una membrana, la externa, la interna, el estroma, que sería el análogo a la matriz mitocondrial, ¿sí? Y a diferencia de las mitocondrias, recuerden que las mitocondrias, la membrana mitocondrial interna tenía las crestas, acá no tiene crestas, ¿sí? Y vemos que los cloroplastos no tienen estas invaginaciones de la membrana interna y en cambio tienen un tercer sistema de membranas, ¿sí? Que se llama las membranas tilacoidales. Y esta membrana forma como saquitos achatados, que podemos ver representados acá, que se conocen como tilacoides, ¿sí? Y el lumen de cada tilacoide está interconectado y forma otro compartimento interno, que es el espacio tilacoidal, ¿sí? Y estos tilacoides forman como pilas que se llaman grana. Una pila en singular es granum, muchas pilas, grano, ¿sí? Entonces podemos ver que acá, si hacemos un corte de un cloroplasto, ¿cómo se puede ver? Entonces, en este esquema podemos resumir las diferencias estructurales que mencionamos entre las mitocondrias y los cloroplastos, ¿sí? A diferencia del dibujo anterior, acá mostramos en rosa, pueden ver como en color fucsia el ADN, ¿sí? Y otra diferencia es respecto a dónde va a estar localizada la ATP sintasa y cómo se establece el gradiente de protones que nos va a permitir sintetizar el ATP, ¿sí? En las mitocondrias hablamos de que bombeamos protones de la matriz al espacio intermembrana, ¿sí? Y en cloroplastos se bombean desde el estroma al espacio tilacoidal, ¿sí? Y vuelven al estroma a través de la ATP sintasa, ¿sí? Y en este caso la subunidad F1 protruye hacia el estroma y no, y en las mitocondrias protruía hacia la matriz, ¿tá?
Bueno, no quiero entrar en detalle también, como les mencioné antes, de las reacciones exactas que ocurren, pero sí podemos decir que, si queremos resumir, una de las reacciones más importantes que ocurren en los cloroplastos es la fijación del carbono, incorporando dióxido de carbono a moléculas orgánicas, ¿sí? Esto requiere de poder reductor, electrones de alta energía en forma de NADPH, ¿sí? Nicotinamina, adenín, dinucleótido fosfato y ATP. Entonces, en el ciclo de Calvin, que lo ven acá simplificado, nombrado nomás, se fija este dióxido de carbono atmosférico. Y esto ocurre en el estroma, ¿sí? Y como no voy a entrar en el detalle de todas las enzimas que usa, pero como vamos a ver en qué termina, ¿sí? Lo que se hace es se sintetiza sacarosa, ¿sí? Que es la forma de azúcar, que es la forma en la que se transporta azúcar entre las células de una planta, ¿sí? Y este ciclo de Calvin requiere 9 ATPs y 6 NADPH por molécula de gliceraldehído trifosfato, ¿sí? Que es uno de los... Entonces, aquí es donde entra el rol de la luz, ¿sí? Que va a energizar los electrones que van a entrar en una cadena de transporte en la membrana tilacoidal, ¿sí? Y que, al igual que la cadena respiratoria, va a producir ATP por acoplamiento quimiosmótico, ¿sí? Pero además, esos electrones van a reducir NADP para dar NADPH. Y todas estas reacciones en conjunto nos dan el proceso de la fotosíntesis. Entonces, ¿cómo se generan el ATP y el NADPH que son necesarios para la fijación de este dióxido de carbono? ¿Sí? Entonces, todo empieza por la absorción de fotones por la clorofila, ¿sí? La energía absorbida por una molécula de clorofila hace que el electrón de la clorofila pase a un orbital de mayor energía. Entonces, este electrón puede volver a su estado basal, ¿sí? En cuyo caso esta energía la puede transmitir a otra molécula de clorofila, o la clorofila puede transferir el electrón a algún aceptor de electrones, ¿sí? Y recibir a su vez un electrón de un dador de electrones. Entonces va a tener un rol importante. Y en la membrana tilacoidal nosotros vamos a tener complejos formados por proteínas y por pigmentos que se denominan fotosistemas, ¿sí? Que lo que hacen es permitir captar la energía de la luz. Y estos fotosistemas están compuestos por un subcomplejo que se llama complejo antena y otro llamado centro de reacción fotoquímico, ¿sí? En el complejo antena vamos a tener centenares de moléculas de clorofila y otros pigmentos que absorben fotones y que van a ir transfiriendo la energía hasta llegar a un par de clorofilas en el centro de reacción fotoquímico, ¿sí? Aquí. Y este complejo antena actúa entonces como un embudo que nos va a colectar y a transferir la energía solar, ¿sí? Y en este centro de reacción fotoquímico va a ocurrir la transferencia de electrones de alta energía de la clorofila a aceptores de electrones en la cadena de transporte de electrones. Entonces, el primer fotosistema, en la cadena de transporte de electrones en esta membrana tilacoidal, se llama fotosistema 2. ¿no? Esto es por razones históricas, nada más. ¿Sí? Y el par central de las clorofilas en el centro de reacción fotoquímico va a transferir un electrón a la plastoquinona, ¿sí? Que es una molécula hidrofóbica similar a la ubiquinona de la cadena respiratoria de los mitocondrios, ¿sí? Y bueno, ¿y quién es el dador de electrones en este caso que va a reponer los electrones que la clorofila pierde? ¿Sí? Es el agua en este caso. Entonces, en esta reacción, 4 electrones son tomados de 2 moléculas de agua para liberar una molécula de oxígeno, digamos, y 4 protones en el espacio tilacoidal, ¿sí? Y en la plastiquinona, los electrones van al complejo
citocromo B6F, ¿sí? Que es similar al complejo BC1 de la mitocondria. Y esto va a bombear protones al espacio tilacoidal, ¿sí? Que va a transferir electrones a una proteína pequeña, la plastocianina, que a su vez los va a llevar al fotosistema 1. Entonces aquí los electrones son reenergizados y van a pasar a otra proteína transportadora, la ferredoxina, y finalmente al complejo ferredoxina NADP reductasa, ¿sí? Donde el aceptor final en este proceso va a ser NADP, que se reduce a NADPH. Bueno, tal vez los embarullé un poco con esto. Bueno, pero si queremos resumir cuáles son los procesos que están en este proceso de transporte de electrones, ¿sí? Hay dos pasos donde se utiliza la energía de la luz para llevar los electrones desde el agua hasta reducir a NADP+, ¿sí? Y en paralelo estamos generando un gradiente de protones hacia el espacio tilacoidal, que permite la síntesis de ATP por la ATP sintetasa que está en la membrana mitocondrial. Y este proceso se conoce también como fosforilación no cíclica, ¿sí? También hay un proceso de fosforilación cíclica, y en este proceso interviene solo el fotosistema 1, y en ese caso se pasan electrones a la ferredoxina, y que en vez de ir al complejo ferredoxina NADP, los transfiere a la plastiquinona, de ahí al complejo B6 y de nuevo al fotosistema 1, ¿sí? Entonces, esto permite bombeo continuo de protones al espacio tilacoidal y por ende la síntesis de ATP, pero no de NADPH, ¿sí? Y esta fosforilación cíclica permite producir un excedente de ATP porque requerimos más moléculas de ATP que de NADPH para la fijación del CO2. Esto ahí nos lleva al ciclo de Calvin, ¿sí? Y esta fosforilación, en la fosforilación no cíclica se produce aproximadamente la misma cantidad de ATP y de NADPH, por eso también requerimos este proceso cíclico. Bueno, espero no haber embarullado con estas diapositivas, pero si ahora queremos volver, cómo hoy hablamos de una fuerza protón motriz en las mitocondrias, ¿sí? Y ahora entonces, ¿cómo es esto en los cloroplastos? Queremos sacar de todos estos procesos que vimos, que tal vez a veces así contándolos son un poco complejos de explicar y de que ustedes lo comprendan así por primera vez, tal vez capaz que en la clase mejor transmitirles cómo sería, que se queden con una idea de qué es algo, de qué cosas son similares y qué cosas distintas para que ustedes lo vayan a leer más en profundidad, ¿sí? Entonces, en los cloroplastos, ¿sí? ¿Cómo es esta? En los cloroplastos, igual que en las mitocondrias, hay una genera protón motriz, ¿sí? Que permite la síntesis del ATP. Entonces, en los cloroplastos dijimos que los protones son bombeados al espacio tilacoidal, ¿tá? Entonces, esto va a ser, si nosotros bombeamos protones al espacio tilacoidal, este va a estar más ácido que el estroma, ¿sí? Vemos acá que el pH es 5,5 y el estroma es 8, ¿sí? Bueno, no. Entonces, esto va a generar una fuerza protón motriz de aproximadamente 180 milivolts. En cambio, el potencial de membrana a través de la membrana tilacoidal es muy bajo, ¿sí? Esto se debe a que es más permeable a iones que la membrana mitocondrial interna. Entonces, que se reequilibran con el pasaje de protones y van a anular la diferencia de carga entre el espacio tilacoidal y el estroma. Entonces, en el cloroplasto la fuerza protón motriz tiene prácticamente solo el componente del gradiente de pH, ¿sí? Tenemos más, ¿sí? Entonces, en cambio, en las mitocondrias, el componente principal es el potencial de membrana, ¿sí? Porque la diferencia de pH, como vemos, ¿sí? Acá estamos comparando 5,5 con 8. En cambio, ¿sí? Acá lo que contribuye más es la diferencia de pH. En cambio, en las mitocondrias, el componente principal es el potencial de membrana, ¿sí? Y no la diferencia de pH. Ven que la diferencia de pH es 0,5. ¿Sí? Y bueno, como hablábamos hoy, que la ATP sintasa en los cloroplastos sintetiza ATP cuando los protones vuelven al estroma, ¿sí? Entonces, la porción F1
de la ATP sintasa sobresale hacia el estroma, y en la mitocondria sobresale a la matriz. Por eso es que hablamos ahí de que comparamos la matriz de la mitocondria con el estroma de los cloroplastos. ¿Sí? Entonces, si queremos resumir y comparar estos dos, en mitocondria la oxidación de los nutrientes genera electrones, ¿sí?, de alta energía que entran en una cadena de transporte de electrones. Perdón. No sé qué dije ahora, perdón. En mitocondria la oxidación de los nutrientes genera electrones de alta energía que entran en la cadena respiratoria y tenemos un gradiente de protones, ¿sí?, que se va a acoplar a la síntesis del ATP. ¿Tá? Entonces, en este proceso consumimos oxígeno y liberamos dióxido de carbono, ¿sí?, y agua. Por otro lado, en los cloroplastos, la energía de la luz la usamos para generar electrones de alta energía que también entran en una cadena de transporte de electrones, ¿sí?, donde además de generar un gradiente de protones que nos permite sintetizar ATP, se genera un dador de electrones NADPH, ¿sí? Y en este proceso los productos son oxígeno, ¿sí?, y moléculas orgánicas. Y se consume el dióxido de carbono. Creo que ya contesté ahí, Santiago, con esto. No lo había visto. Bueno. Entonces, hablando un poco, ahora primero hablamos de la mitocondria, luego de la función, luego comparamos un poco algunas partes de la estructura y de la función entre mitocondria y cloroplasto. Bueno, y algunos comentarios nomás extras de los cloroplastos, ¿sí? Si hablamos del ADN de los cloroplastos, el tamaño es mucho mayor que de la mitocondria, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de 120.000 pares de bases, ¿sí? En cambio, el de las mitocondrias, por ejemplo, de humano, era 16.000, ¿no? Otra diferencia es que el ADN del cloroplasto, además de ser mayor, existe edición, ¿sí?, del ARN, que eso no existía en el ADN mitocondrial, ¿sí? Uy, ya no me doy cuenta que estoy viendo alguna cosa. Y respecto a la herencia, que hablamos tanto de la mitocondria, de que era... Hablamos que la mitocondria la consideramos, ¿no?, de herencia materna, ¿sí? En el cloroplasto, 2/3 de las plantas superiores van a heredar el ADN por vía materna, ¿sí? Porque los cloroplastos de los granos de polen no pueden entrar en el cigoto, ¿no? Pero va a haber otras plantas que sí puedan tener la herencia biparental, ¿sí? Y ahí van a ver algunas fotos de hojas que tienen alguna deficiencia, entonces ven hojas blancas y verdes, ¿sí? Es como el ejemplo que ven en el libro, ¿sí? Y como hablábamos antes de que las proteínas, como igualmente a lo que sucede en las mitocondrias, de que va a haber proteínas que van a estar codificadas por el ADN nuclear, para los cloroplastos también va a suceder lo mismo, va a haber proteínas de los cloroplastos que van a estar codificados por el ADN nuclear. Entonces, en ese caso vamos a encontrarnos con el mismo problema que con la mitocondria, que va a tener que entrar, las proteínas van a tener que entrar de alguna manera al cloroplasto en este caso, ¿sí? Entonces, van a haber proteínas, ¿sí?, que permiten también el ingreso al cloroplasto. Entonces acá estamos en una situación similar, ¿no?, a las que vimos antes para la mitocondria. En vez de llamarse Tom y Tim, se van a llamar Toc y Tic, ¿sí? Porque Tom de mitocondria, y entonces acá como es de cloroplasto es Toc, ¿sí? Y Tim cambia por Tic, ¿sí? Entonces vamos a tener procesos similares
en donde van a atravesar por un complejo, por el otro, y según a donde tengan que ir, qué secuencia señal. Esto, como ya lo vimos para mitocondria, se los dejo para que lo miren ustedes, ¿sí? Hay diversos mecanismos también. Y bueno, y respecto a la división de los cloroplastos también, esto después les voy a dejar un artículo que habla un poco de ello, pero también podemos ver que hay otras proteínas, que es FTSZ, ¿sí? Que también hace como un anillo contráctil y define el sitio donde se van a dividir los cloroplastos. Y bueno, para esta clase la bibliografía está en el capítulo 14, se habla mucho en Bruce Alberts, ¿sí? De la parte energética de las mitocondrias y los cloroplastos, también de los genomas, ¿sí? Y para encontrar la parte del transporte y toda la parte que vimos de cómo hacen para ingresar, eso está en el capítulo 12 de Bruce Alberts, ¿sí? Y también pueden leer en el Lodish, en el capítulo 12, sobre la energética. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, no sé si fui muy rápido en esta parte. Yo tengo el Cooper, la célula, no sé, me tendría que fijar, la verdad que no me acuerdo del Cooper. Pero estos libros nosotros se los compartimos, ¿no? Están en un link oculto para que ustedes lo puedan ver. Creo que mismo ahí se las podemos, estas dos estaban, sí, me parece que Flavio los puso en un link oculto en el EVA. A ver. Intervengo un segundito nada más que por esa pregunta, así que... ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque aparece como que estuviera apagado el micrófono. Respecto a la pregunta del libro, el libro oficial de... No, yo estoy silenciado. ¿Me están escuchando en serio? Sí. Qué extraño. Es que tiene que estar en blanco el micrófono. Si está en rojo, no. Ah, bueno, entonces no sé. Ahora Capaz sí, que porque sos... No importa, no importa. Se ve que ahí hay problemas de red. Les comentaba, el libro oficial, o sea, del cual vamos a tener en cuenta para las preguntas de examen, el cual ustedes tienen que manejar y de dónde tienen que sacar el conocimiento oficialmente para el curso, es el Bruce Alberts. Eso quiere decir que eso es el centro. Ese libro lo tienen que leer de principio a fin, sin que le falte nada, y no hay vuelta con eso. Pueden usar otros libros como complemento. El Cooper es muy bueno y tiene algunas cosas excelentes, tiene muy buenos dibujos, tiene muy buenos esquemas para explicar, es un poco más simple en algunos aspectos. Muestra las cosas de otra manera y creo que está bueno leerlo, así como hay otros libros de biología celular buenos que pueden usar como complemento. Nosotros les subimos, ustedes tienen acceso a la última edición del Bruce Alberts en inglés, la sexta, y a la quinta en español. Está en el EVA, así que los tienen. Por lo demás, por supuesto, nadie les va a decir que no lean algo más. Si ustedes me preguntan cuál es lo mínimo, el Bruce Alberts entero, eso es lo mínimo. Después lo demás es un agregado que ustedes le pueden dar y por supuesto complementar todo para... Esa es la idea. Gracias, Ceci. Me están preguntando si subir las diapositivas antes de las clases. No sé. Podemos evaluarlo. Lo que podemos ver es si les damos, si no, además del video, las diapositivas en PDF. Creo que no me acuerdo si lo estamos haciendo, pero no sé si antes de la clase. Ah, no. Claro.
Bueno, Santiago R., tenés el micrófono prendido. No. Y estás Lo tenía escribiendo. apagado y estaba hablando era yo. Respecto a las diapositivas, ya que también es una pregunta general del curso, la contesto yo. En principio no había mucho problema. Está el tema de que, bueno, a veces los docentes preparamos la clase hasta último momento, ¿no? Entonces, puede ser que llegue tarde la última versión de la diapositiva. Segundo, no sé cuál sería la ventaja de tener las diapositivas antes, salvo para seguirlas ustedes en caso de que se queden sin video cuando están siguiendo la clase. Permiso, ¿puedo hablar? Sí, sí. El tema es que a medida que tenemos varias materias que vamos cursando con esta modalidad, Sí. son varias las materias que se toman un día o 2 días, a veces posterior a las clases, y de esa manera entonces estaríamos siempre corriendo detrás de las materias y de los temas que ya vimos en vez de poder estar preparados. Y a medida que hay algunos informes y prácticos que lo que te requieren es estar preparado previamente, Sí. yo también estoy de acuerdo con Bruno en que sería de muchísima utilidad, es decir, te diría, me cambiaría la forma en la que puedo encarar el curso, el tener antes el material. No, pero es que el material lo tienen. Tienen el libro, tienen los capítulos del libro que van para cada clase, eso está todo subido en EVA, falta navegar en EVA nomás. Está el programa completo del curso, que puede que no esté en exactamente el mismo orden que lo estamos dando, porque el programa es algo que se adapta cada año un poco, pero los contenidos son los mismos, simplemente se puede cambiar el orden de las clases, pero si leen el nombre, el título de la clase, se dan cuenta cuál es. Y ahí hay un detalle de qué cosas van. La forma de prepararse es leer el libro. Las diapositivas, previamente, no sé, pienso yo, ¿no? Yo como si me pongo en el estudiante, con las diapositivas podríamos ir mucho más fácil al libro. Eso es lo que me parece que también es un poco... No, lean los capítulos. Pero ojo. Sí, pero si me dicen... Lean de principio a fin. Léanse los capítulos que corresponden de principio a fin. Bien. Y van a tener la preparación necesaria. Las clases, sí, las diapositivas terminan siendo algo bastante abstracto que solo toman sentido cuando se está dando la presentación. Esto es una cuestión de didáctica que les estoy comentando, ¿no? O sea, desde el punto de vista didáctico, me parece a mí, las diapositivas solo sirven cuando está el docente hablando sobre ellas, porque generalmente las armamos para hacer una presentación, no para estudiar sobre ellas. De hecho, son muy malas para estudiar las diapositivas. No les recomiendo jamás estudiar de diapositivas de ningún curso. Sí, por supuesto, después que fue la clase, para recordar de qué trató la clase y tener una guía general, es útil. Previamente podemos subirlas. Lo que no le veo personalmente la ventaja, yo, si quieren estar al día, léanse el capítulo del libro. No va a servir de nada ver las diapositivas. Sí, por lo menos las mías son pura imagen y poco texto, entonces sí, como que solas no sé. Eso justamente es lo que nos sirve. Yo odio las que son con mucho texto. Poder, a través de los diagramas, ir rellenando con nuestra información y con lo que vamos viendo en el libro, porque obviamente que no son completas, pensamos que vamos. Pero me parece que ahí ganan más, perdón, no sé bien quién es que está hablando, ganan más, ganan más, me parece a mí, si lo hacen después. Complementan después todo eso. Previamente vienen con los conocimientos generales, porque si ya saben de qué se trata la clase, ¿para qué asisten a la clase? No tendría mucho sentido. No sé si me seguís a lo que voy. Claro, es que esto no es una cuestión de ir o no ir con la clase, porque creo que todos los que estamos acá tenemos la intención de ir con la clase. El tema es que muchos, como te digo, esta metodología de estudio es nueva para todos, para ustedes y para nosotros también. Sí. E ir llevando todas las materias así, cuando uno en realidad tiene más tiempo disponible del que puede llegar subiendo todas las semanas. No sé si me explico. Perfectamente, pero a lo que yo voy es que personalmente no veo qué ventaja te puede dar las diapositivas. Creo que teniendo el tema, sabiendo cuál es, sabiendo de dónde leerlo, yo te recomendaría, leer el libro, te va a dar una información mucho más interesante, más importante, más profunda, más conectada, como si más fácil de entender que las diapositivas. Las diapositivas a veces hasta tienen un orden que no parece lógico. Cuando uno lo lee, cuando uno las mira, tiene sentido cuando uno ve la clase. Porque, yo por lo menos personalmente las preparo las diapositivas no para que sean para estudiar, sino para dar la clase y nada más. Después, por supuesto, creo que son un apoyo bueno. Podrá haber diapositivas que sean con mucho contenido, no son las mías. Las mías no sirven. No se les recomiendo para leer. Es más, lo que está en mis diapositivas, rara vez lo pregunto después en el teórico.
en el examen. ¿Por qué? Porque yo trato de complementar el libro para ayudarlos a estudiar el libro yo no intento enseñar, trato de guiarlos a, eso es algo personal mío, de guiarlos a entender los temas. Por supuesto que ahí estoy dando contenido cuando estoy dando la clase, pero no es el objetivo principal de la clase, sino el de guiarlos hacia poder leer el libro, entonces, o a entender los temas si los leen de otro lado. Esa era la razón nada más por la cual personalmente no lo veo muy útil. No quiere decir que no las podamos ir subiendo, no le veo nada en contra tampoco. O sea, personalmente se podría subir, creo que cada docente puede hacerlo si tiene ganas de subirlo. Como les digo también, puede pasar que eso llegue la noche antes de la clase, o sea que tampoco tengan mucho tiempo para prepararse gracias a las diapositivas. En mi caso, suelo ser de los que revisan la clase hasta último momento, y hasta último momento le estoy cambiando cosas. Las vivo muy, como decirlo, en vivo, digamos, no agarro la clase el día que voy a dar la clase después de 2 semanas de tenerla preparada. Jamás hice eso, no sé, mi forma de trabajar. No digo que esté bien, probablemente está mal, pero es la forma en la que yo funciono. Entonces no sé si que les llegue a último momento les va a servir de mucho, salvo eso, que sigan la clase con la diapositiva, pero para eso ya, si la presentación está funcionando, la deberían dar. En ese sentido no veo problema en subirla al último momento. O cuando se pueda. También otro tema, muchas veces tiene retraso y estamos esperando. Esa es la ventaja que yo le veo. Me parece que le ha pasado a todos. Sí, si vos me preguntás algo, digo, esa es la ventaja que puede haber. Entonces, si ustedes tienen abierto al mismo tiempo el PDF, a lo mejor pueden ir mirando el PDF, a ver, esta diapositiva es de la que está hablando el docente, no la que usted está viendo. Ahí sí, ahí te reconozco. Y ni que hablar tampoco, por parte de nosotros estudiantes, digo, tampoco es que tienen que tener la presión de tener un trabajo perfecto para subirlo. Digo, si después le agregan cosas, no nos vamos a molestar ni nada. Está bien, o sea, es como un apoyo, es sumar, digo, ¿no? Está bien. Podemos hacerlo. Yo no veo por qué no. Lo vamos a charlar entre los docentes. No es una decisión tomada ahora. Tomamos la sugerencia y la solicitud. Lo vamos a conversar entre nosotros y también puede pasar que cada docente haga algo distinto. Acá tenemos por costumbre algo que se llama libertad de cátedra, entonces cada uno más o menos maneja sus clases un poco libremente, en la forma en la que la da, en el estilo, etc. Entonces van a ver que cada docente va a tener su forma de hacerlo y bueno, eso se respeta porque creemos que es importante que así sea en estas instancias. Pero bueno, sí, lo tomamos. Ya que estamos, no sé, capaz que tienen alguna pregunta más de la clase en particular para Cecilia. Yo me metí acá. No veo, me parece que están todos con hambre y quieren ir a almorzar. Bueno, entonces, si nadie tiene más preguntas, la próxima clase es el viernes y por este mismo canal. Y no sé, Flavio, si vos querés acotar algo más. No, por mi parte, a ver si, no sé si me escuchan ahora, es raro, esto no me aparece. ¿Están escuchando? Sí. No. ¿Sí? No, por mi parte nada más. Solamente una cosa, que había un comentario, una consulta de un estudiante ahí, un comentario respecto a una explicación posible de por qué no están accediendo al teórico que me dejó muy preocupado, que era que no encuentran el link a veces. Ahí yo no sé cuál es la razón, claro, los que están acá es porque lo encontraron, así que no son los que tienen el problema. Voy a tratar de mandar un mensaje a Leo a ver si tengo algún dato, porque no ha pasado que nadie se quejara de eso en particular. Tampoco es raro que no todos los estudiantes asistan a las clases teóricas, eso pasa cuando es presencial también. Es una cuestión de interés, de tiempos, de una diversidad de cosas. Podemos ir preguntando también en los prácticos. Sí. Perdón, yo tuve ese problema, así que no encontré y se lo pregunté a una amiga. ¿Dónde están los links a las clases? Hubo un mensaje en EVA hace un par de días. Por eso les preguntaba al principio lo de si los mensajes.
los mensajes en EVA les llegaban, porque es importantísimo que estén atentos ahí. Sí. A mí me llegan como un día, a veces 2 días después, a veces me llegan, no sé qué de qué. No, pero si vos entras al EVA, está a lo sumo 30 minutos después de enviado. A lo sumo, y eso sí, claro. uno no cliqueó que le mandó. Me parece que... Entren al EVA, por favor. No esperen a que les llegue el email, porque a veces no llegan los emails. ¿En qué parte específica se van a En avisos. Ustedes cuando no, igual, o sea, cuando entran al EVA, esto es general, cuando entran al EVA se van a encontrar con que les resalta que hay mensajes no leídos. Algunos de esos mensajes no leídos, es cierto, pueden no ser para ustedes si son los de los prácticos, por ejemplo, y no es de su grupo. Pero si hay mensajes no leídos en partes que son generales, por ejemplo, avisos, que es donde mandamos nosotros habitualmente, o en algún otro, pueden sí ser de su interés. Algunos, o sea, en avisos es donde nosotros ponemos los mensajes. Está arriba del todo, lo más visible. Después hay otros foros que son generales, que son los de las clases, y hay otros foros que son donde ustedes ponen preguntas. Y a veces ha pasado que hay estudiantes que han contestado a otros estudiantes, preguntas que han hecho, después intervenimos nosotros, a veces llegamos más tarde nosotros. Pero a veces pueden ser preguntas que también pueden ser de interés de ustedes. Entonces capaz que está bueno que cuando entran al EVA le den una mirada a los foros generales por si hay cosas de su interés. Ni hablar en el de avisos de arriba, porque ahí es donde nosotros les avisamos cuando hay cosas. Hemos tratado que el link de Webex sea el mismo. Hubo un momento en que se cambió, probablemente porque introdujimos algún cambio y nosotros no sabíamos que eso cambiaba el acceso al Webex y la clave. Pero la actual, hasta que hagamos algún cambio, está en un aviso que yo me mandé anteayer. Si no me equivoco, fue el domingo. Así que eso lo tienen ahí, es solamente entrar a mi mensaje que habla del teórico de hoy. Como esto es dinámico, no está puesto de forma fija en ningún lado, pero les estamos avisando continuamente. ¿Sí? Entonces, por favor, entren siempre a los foros. Ahora son poca gente la que está conectada, son pocos los que se están enterando de esto, entre comillas, pero yo espero que estén todos atentos a los foros siempre, porque es la única forma que tenemos de comunicarnos con ustedes de forma dinámica, digamos. Ahí alguien dice que cuando entra a avisos no tiene todos los que subieron desde el inicio. Lo que pasa es que capaz que también por la migración que tuvimos del EVA y eso, capaz que algunos... Eso se los explicamos. Claro, sí, ahí eso está. Se los explicamos también, ¿no? Ustedes saben que hubo una migración de un servidor nuevo, lamentablemente por un problema que no sabemos cuál fue, de hecho no somos nosotros somos especialistas en informática, esto fue analizado por la gente de prueba, por la gente que maneja el EVA en facultad, no pudieron arreglarlo, hubo algún problema técnico, no saben por qué, se perdió esa información. Ahora Lucía Garófalo de la Unidad de Enseñanza estaba tratando de rescatar algunos de los mensajes viejos de foros para que por lo menos estén de esta forma. Podríamos llegar a colectarlos en formato de texto y ponerlos en algún lado, pero no va a ser tan cómodo, obviamente. Es probable que los mensajes viejos, no se hayan perdido, están en el sitio viejo, que ahora está oculto para no marearlos, porque también puede haber gente que estaba tratando de entrar al sitio viejo y no al nuevo, si queremos que todos se concentren en el EVA nuevo. Pero si ustedes notan que hay algo de los foros viejos que ustedes necesitan o quieren repetir una pregunta, háganlo. Eso fue algo que fue en un mensaje también que mandé hace un tiempo. Si ustedes ven una pregunta que se perdió y no tuvieron una respuesta o necesitan tener de vuelta la respuesta, por favor repitan la pregunta. Va a ser la mejor manera en que volvemos a estar de forma dinámica comunicándonos. No sé si hay alguna otra consulta. No. Bueno, estén por favor atentos a los emails y al EVA, esa es la forma. No sé cuánto insistir en este mensaje, pero es súper importante. Bueno, gracias Luna, estamos haciendo lo mejor que podemos. Es un poco raro dar la clase así también, para mí por lo menos. Es como que la velas a la nada, pero bueno, está bueno que ustedes contesten y vayan poniendo ahí en el chat, a veces por momentos está... Bueno, no, y sin duda lo hablamos a la nada, ¿no? Que hay alguien ahí atrás. Sí. No, y las ideas es un que poco recibimos extraño. Ustedes, aunque también estamos abiertos. Podemos argumentar en contra si no estamos de acuerdo, pero digo, son bienvenidas todas las ideas y las tenemos en cuenta de verdad, aunque en principio no estemos de acuerdo alguno de nosotros. De verdad que tenemos en cuenta todas las ideas, así que gracias por todas las ideas que nos aportan, porque estamos realmente tratando de crecer todos juntos en esto, y que esto quede
esperemos después de este periodo, el curso a partir de ahora, en los próximos años, también sea diferente gracias a lo que estamos adquiriendo ahora. Eso es otra cosa que la estamos teniendo en cuenta, ¿no? Que no es solamente para este curso que estamos mejorando en la no presencialidad. Así que gracias. Estamos formando youtubers, así que bueno. Por ejemplo, entre otras cosas. Entre otras cosas, edición de video, muchas cosas. Todo. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias. Chao.